triple fundamento de la castidad religiosa. Bien, la castidad religiosa se apoya o tiene por base un triple fundamento: natural, cristiano y religioso. El fundamento natural y el fundamento cristiano, como veremos, hace referencia al fundamento de la castidad en general, y el fundamento religioso va a hacer referencia a la castidad religiosa en particular. Bien, el fundamento natural son los derechos que Dios, como creador y legislador, que obliga a todo hombre a practicar la virtud de la castidad. Son los derechos de Dios. Dios tiene derecho, por ser el creador nuestro, nuestro dueño, y por ser el legislador, a obligarnos, ¿sí?, a la práctica de la virtud. Obligarnos en el buen sentido, ¿no? En el sentido no se trata de una obligación que es buena y que es una ayuda, ¿no? Pero ha creado la naturaleza humana de tal modo que se perfeccione con la virtud de la castidad, y manda en los mandamientos a practicar la virtud de la castidad, y tiene evidentemente derecho por ser nuestro creador y legislador. En segundo lugar, el cristiano está más obligado a practicar la castidad por pertenecer al cuerpo místico de Cristo. El cristiano es así templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno falta contra la virtud de la castidad siendo cristiano, no solamente está arruinando se está arruinando a sí mismo, sino que por ser miembro del cuerpo místico de Cristo, está atentando contra ese dicho cuerpo. Entonces tiene una obligación el cristiano, por ser bautizado, evidentemente mucho más grande. Además, el religioso está obligado a practicar la castidad religiosa por ser consagrado a Dios, quedando así destinado al culto divino. Es como un vaso sagrado, no se puede agarrar un cáliz que está destinado a la sangre de Cristo y usarlo para tomar bebida en una comida, ¿no? Del mismo modo, ¿sí?, no se puede usar un religioso, un consagrado, para algo que no sea estrictamente divino, ¿no? Por eso es que el pecado contra el voto de castidad implica sacrilegio. Bien, octavo, verdadero sentido y alcance de la castidad religiosa. La castidad religiosa se ordena a la caridad perfecta, ¿no? Entonces es un instrumento para alcanzar la caridad perfecta, y para eso se ordena. Repito, se puede ser casto, perfectamente casto, y sin embargo no vivir para nada la caridad, ser soberbios como demonios, ¿no? Entonces no piensen que por vivir la castidad religiosa ya tienen asegurada la caridad perfecta, sino que tienen que esmerarse en usar esa castidad religiosa para llegar a la caridad perfecta, ¿sí? Entonces la caridad perfecta tiene que ser la finalidad de nuestra virginidad, de nuestra castidad religiosa, y tiene que incluso vivificarla, ¿no? Entonces tiene que ser el fin y de alguna manera causa, ¿sí? La caridad perfecta, fin y causa de alguna manera de nuestra castidad religiosa. Noveno, castidad perfecta y vida teologal. Más aún, ¿no? Como veremos ya, estamos viendo, la castidad perfecta se relaciona con todas las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Evidentemente la fe y la virginidad están muy relacionadas. Santo Tomás señala que la virginidad consagrada se ordena a la contemplación, ¿no? Felices, ¿sí?, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. El placer venéreo y todas las preocupaciones propias del matrimonio te quitan esa capacidad para contemplar las verdades más profundas, ¿no? Porque de alguna manera o te ocupan la razón, o de alguna manera te la enturbian, ¿no? Además, la fe exige la purificación de la afectividad sensible y espiritual, ¿no? Se trata la fe de juicios que uno hace
existenciales, por así decirlo, ¿no? No son juicios meramente abstractos los juicios de la fe, son juicios existenciales que determinan nuestra vida, de modo tal de que son de alguna manera esos juicios existenciales obstaculizados por los desórdenes de la afectividad sensible y espiritual, ¿no? Entonces, los apegos, sean sensibles y espirituales, nos van a llevar a no hacer fácilmente los juicios de fe sobrenatural que nosotros tenemos que hacer en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, asumir un sacrificio, ¿sí? El superior te manda a asumir un sacrificio, uno tiene que hacer un juicio de fe, ¿sí? Un juicio sobrenatural, y de modo tal de aceptar sobrenaturalmente ese mandato. Ahora bien, si nuestra afectividad no está del todo dominada y tenemos apegos, sea sensibles como espirituales, esa aceptación va a ser mucho más difícil. Eso muestra que la castidad consagrada, que nos ayuda a tener un dominio sobre nuestra afectividad, nos ayuda al acto de fe, ¿no? Bien, también está relacionado con la esperanza, ¿sí? La castidad consagrada está relacionada con la esperanza. Es evidente que la virginidad tiene muchas afinidades con la esperanza. Nos ayuda a no poner nuestras esperanzas en las cosas impuras, por una parte, y después también nos ayuda a vaciar nuestro corazón para poner nuestra esperanza solamente en Dios. Entonces nos despegamos, nos alejamos de tal modo de las criaturas que hace que nuestra esperanza esté centrada solamente en Dios. Finalmente, es evidente que la virginidad se relaciona con la caridad, porque como ya explicamos, tiene su origen en la caridad y se ordena a la caridad. Es, de hecho, la castidad consagrada el mejor instrumento para vivir el primer mandamiento, de amar a Dios, ¿sí? Con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Ya que el que no vive la castidad religiosa de alguna manera tiene el corazón dividido, como explica San Pablo. 10. Objeciones y errores, y con esto terminamos, ¿sí? San Rollo Marín pone cualquier cantidad de objeciones contra la castidad consagrada y sus respuestas, sus refutaciones, ¿no? Nosotros hemos elegido simplemente algunas para poner en este resumen. Bien, primera objeción: la virginidad se opone a la ley de la naturaleza ordenada por Dios a la propagación de la especie, ¿sí? De hecho, Dios mandó, ¿no? Creced y reproducíos. Bueno, la respuesta a esta obligación de propagar la especie fue impuesta al género humano en su conjunto y no a cada individuo en particular. Otra objeción: la observancia de la castidad perfecta perjudica la salud física del individuo, ¿sí? Esto está muy de moda, ¿no? Muchos anticastidad, ¿sí? Hablan de traumas de orden físico, fisiológico y psicológico. De hecho, hoy en día hasta hay psicólogos que aconsejan intercambiar parejas para superar los problemas de pareja. ¿Saben lo que pueden hacer? Intercambiar las parejas, ¿no? O sea, recomiendan no solamente no vivir la castidad consagrada, castidad religiosa, sino no vivir ningún tipo de castidad, ¿no? Y hay inventos de que hace mal incluso físicamente. Son todas afirmaciones que no tienen absolutamente ningún fundamento serio. Son meramente supuestos, ¿sí? Que están hechos, esos supuestos, sin fundamento alguno, por una tendencia prejuiciosa anticasta. No olvides, visita
Bien. No olvides. Visita. Entonces no es verdad, y además se puede demostrar fácilmente que muchas de estas argumentaciones no solamente no tienen fundamento, sino que son de hecho falsas. ¿Sí? Se puede demostrar la falsedad, ¿no? Y además está la experiencia de la iglesia, ¿no? No es que la castidad consagrada es algo nuevo, toda la iglesia lo vivió desde sus primeros inicios y jamás se ha visto de personas que causen enfermedad, sino que todo lo contrario, causa una gran salud psicológica y espiritual. Bien, otra objeción: la castidad perfecta lastima el derecho al matrimonio de aquellas personas que lo contraerían precisamente con quienes lo rehúsan. Sí, una objeción que la dejo por graciosa más que nada, ¿no? Entonces el muchacho se casaría con esta chica, pero se hace sacerdote. Entonces está faltando a la justicia con la pobre chica que se hubiese casado con él y la dejó sin esposo. Una pavada la objeción, porque con ese criterio todo matrimonio sería una injusticia con respecto a los otros que no se casaron con los cónyuges, ¿sí? Entonces, si el muchacho se casa con Roberta, está cometiendo una injusticia con Julia, porque si no se hubiese casado con Roberta, se hubiese casado con Julia. Entonces, con ese criterio todo sería injusticia, ¿no? Evidentemente es un argumento falaz. Eh, otro, Otra objeción: el matrimonio es sacramento y la virginidad no, ¿no? Entonces el matrimonio sería más noble. Es un argumento teológico que no deja de ser interesante. Igualmente, por más que los votos no sean sacramentos, el efecto santificador de la profesión religiosa es más intenso y profundo que el del sacramento del matrimonio. Entonces, si bien no es un sacramento, igualmente es una gracia que tiene su fundamento también, como los sacramentos, en la pasión de Cristo, y tiene un efecto santificador, esa gracia, más profundo que el sacramento del matrimonio. Las tentaciones contra la castidad son más violentas en el estado de virginidad que en el del matrimonio, ¿no? Bien, eso es absolutamente falso. Sí, también algunos en contra de la castidad sacerdotal dicen que abusos de los que se dan no se cometerían si los sacerdotes pudiesen casarse, lo cual es absolutamente mentira. ¿Sí? La inmensa mayoría de los abusos se provoca, lo hacen personas que son casadas, así que es un argumento absolutamente sin fundamento y falaz. Y además es súper falso. Sabemos que los vicios aumentan con la práctica, no con la abstinencia, ¿no? Entonces, si uno practica el uso del placer venéreo, va a tener más tentaciones contra el mal uso del placer venéreo, porque la práctica aumenta el vicio o aumenta la tentación, mientras que la abstinencia controla, ¿no? Es lo mismo que decir que un alcohólico va a tener menos tentaciones si toma vino, ¿no? Todo lo contrario, si toma vino va a tener más tentaciones. Además, cualquier confesor puede atestiguar que las personas no consagradas tienden a cometer muchos más pecados contra la castidad que los consagrados, ¿sí? Porcentualmente hablando. Bien. Y finalmente, la última objeción que ponemos es esta, ¿no? La virginidad o castidad perfecta se opone al desarrollo completo de la personalidad en quien la profesa, de modo tal que el consagrado no tiene una personalidad completa, ¿no? Sí, es una objeción que se puede poner. Por ejemplo, yo podría poner como objeción de que los consagrados, al no tener que llevar adelante la responsabilidad de una familia, no saben llevar responsabilidades, no saben enfrentar la vida
y usan el monasterio, el convento, la vida religiosa como refugio, ¿no? Se puede poner esa objeción. Y de hecho, puede haber personas que quieran abrazar la vida religiosa porque no se animan a enfrentar el mundo. Eso es una posibilidad. De hecho, todo lo bueno se puede hacer por un motivo equivocado. Eso es así. Como también hay muchas personas que se pueden llegar a casar por eso. O incluso se pueden llegar a casar porque para que la otra persona le dé plata. Entonces sí, todo se puede hacer por un motivo errado, ¿no? Pero lo cual no quiere decir que esas cosas no se puedan hacer bien y sean buenas en sí mismas, ¿no? Pero se puede hacer por un motivo errado. De ahí el trabajo de los superiores que deben discernir la rectitud de intención y después la idoneidad del candidato, ¿no? Que el candidato esté abrazando la vida religiosa con recta intención y que sea idóneo. El mismo San Ignacio decía que la persona que no era apta para el mundo no era apta para la compañía, ¿sí? Porque si usa la compañía para refugiarse del mundo, no. O sea, refugiarse en el más sentido de cobardía. Había que conquistar el mundo para Cristo. Entonces tiene que ser personas que sepan enfrentar el mundo. Entonces si es incapaz de enfrentar el mundo como laico, también va a ser incapaz de ser un buen jesuita, decía San Ignacio, ¿no? Entonces eso es así. Entonces hay que ver la rectitud de intención y la idoneidad del candidato. Además, hay que después educar al candidato, ¿no? Para hacerlo crecer en su personalidad y que desarrolle una sana personalidad, ¿no? Con el tema de las responsabilidades y demás cosas, ¿sí? A veces uno se da cuenta, ¿no? Una mujer de una determinada edad ya podría estar casada, podría ser apoyo para su esposo, que tal vez esté enfermo con cáncer en el hospital, tendría que ser apoyo para sus hijos, ¿no? Que tal vez están en la adolescencia pasando por crisis y demás cosas. Es la roca, la columna que sostiene la familia, la mujer, ¿no? Y en cambio, como religiosa, está continuamente dependiendo de la superiora como si fuese su mamá, o de afectos y demás cosas. Evidentemente que eso no está bien, que la religiosa tiene que desarrollar su personalidad y tiene que ser capaz de asumir responsabilidades. Pero la vida religiosa bien llevada y bien guiada, evidentemente ayuda a desarrollar grandes personalidades, ¿no? Porque las cosas que tiene que enfrentar dentro de la vida religiosa son muchas veces incluso más exigentes que las que se tienen que enfrentar dentro del matrimonio. Y Roger Marín dice, ¿no? Que no todos los consagrados llegan a ser un San Francisco Javier y una Santa Teresa de Jesús, pero es muy difícil encontrar entre los casados personas con personalidad, con la personalidad tan fuerte, desarrollada y plena como la de un San Francisco Javier o la de una Santa Teresa de Jesús. Entonces, la vida religiosa evidentemente no es obstáculo, sino que favorece el desarrollo de grandes personalidades, ¿no? Tenemos el ejemplo de San Francisco Javier y de Santa Teresa, pero que evidentemente uno tiene que tener la ocupación de llevarla bien adelante para que esas personalidades se desarrollen como es debido. Bien, hasta aquí entonces lo que es Roger Marín presenta sobre la teoría del voto de castidad, ¿no? Después, el año que viene, en el próximo capítulo, veremos todo lo relativo a la práctica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.